Bien, vamos a ver las relaciones entre las razones trigonométricas. En principio hemos visto tres razones trigonométricas. Considerando un triángulo rectángulo y un ángulo agudo, ¿vale? Llamando A, B y H, A y B a los catetos y H a la hipotenusa, se había definido el seno de ese ángulo como la relación existente entre el cateto opuesto al ángulo dividido entre la hipotenusa. El coseno de ese ángulo se había definido como el cateto adyacente al ángulo considerado dividido entre la hipotenusa. Y la tangente de ese ángulo se había definido como el cateto opuesto a ese ángulo dividido entre el cateto contiguo o adyacente. Ahora vamos a ver que dado un ángulo, no es posible que el seno, el coseno y la tangente adquieran cualquier valor, sino que evidentemente estas tres razones trigonométricas están relacionadas entre ellas. La primera relación que se va a considerar es que la tangente de un ángulo que se había definido como la relación existente entre el cateto opuesto y el cateto contiguo se puede relacionar con el seno y el coseno de esta forma. La siguiente relación entre las razones trigonométricas que vamos a ver es que si yo tomo un ángulo y elevo su seno al cuadrado y le sumo el coseno de ese mismo ángulo elevado al cuadrado, el resultado de sumarlos es siempre 1. Y la última razón trigonométrica que vamos a ver, o relación, entre las razones trigonométricas, es que si a 1 le sumo la tangente al cuadrado de un ángulo, el resultado será 1 dividido entre el cuadrado del coseno de ese mismo ángulo. Estas tres razones trigonométricas vamos a demostrarlas. En principio, por definición, si yo aplico la definición del seno y la definición del coseno a esta igualdad, pues va a resultar que esto es A partido por H, ¿verdad? Y que el coseno es B partido por H. Si hago esta división, multiplicando en cruz, me va a quedar que estas dos se me van y que me queda A partido por B, tal y como era la definición de la tangente. ¿Vale? Esta es muy fácil de probar. Vamos a ver qué ocurre ahora con esta. Para esta tenemos que tener en cuenta que vamos a usar el teorema de Pitágoras. Consideremos las definiciones de seno y coseno. El seno es A partido por H. Si lo elevo al cuadrado y le sumo B partido por H elevado al cuadrado, esto me va a quedar que es igual a A cuadrado partido por H cuadrado, más B cuadrado partido por H cuadrado. Son fracciones que tienen el mismo denominador. Luego es evidente que el seno al cuadrado de alfa más el coseno al cuadrado de alfa me va quedando que es igual que A al cuadrado más B cuadrado partido por H al cuadrado. Teniendo en cuenta que el teorema de Pitágoras me dice que en un triángulo rectángulo el cuadrado de la hipotenusa es igual a la suma de los cuadrados de los catetos, pues evidentemente A cuadrado más B cuadrado será H cuadrado. Y si divido H cuadrado entre H cuadrado, el resultado evidentemente será siempre 1. Acabamos pues de demostrar que para un ángulo dado siempre ha de cumplirse esta relación. Y esta de aquí, pues la voy a demostrar partiendo de la definición de tangente que se ha utilizado aquí. Es decir, si la tangente de un ángulo se define como el seno de ese ángulo dividido entre el coseno, o si se utiliza esta primera relación, pues tenemos que 1 más el seno al cuadrado de ese ángulo, más dividido entre
el coseno al cuadrado del ángulo, me va a quedar, bien, me va a quedar que esto es coseno al cuadrado del ángulo más seno al cuadrado del ángulo dividido entre coseno cuadrado del ángulo. Lo único que he hecho ha sido esta operación, sumar 1 a esto de aquí. Y como el coseno al cuadrado más el seno al cuadrado hemos dicho que siempre es igual a 1, pues me queda, evidentemente, que esto es igual que 1 partido por el coseno al cuadrado de alfa. Es decir, que acabamos de demostrar que se ha de cumplir siempre, dado un ángulo, esta relación. Propongo un ejercicio. Propongo que se compruebe que, al igual que esta, siempre se va a cumplir que 1 más 1 partido por la tangente al cuadrado de un ángulo determinado va a ser siempre igual, bien, a 1 partido por el seno al cuadrado de ese ángulo. Esta demostración es muy parecida a la que se ha hecho de esta relación. ¿Para qué se usa esto? Pues el uso que tiene fundamentalmente es para calcular, partiendo del conocimiento de una razón trigonométrica, calcular el resto. Es decir, partiendo del seno, puedo calcular el coseno y puedo calcular la tangente. O bien partiendo de la tangente, puedo calcular el seno y puedo calcular el coseno. O bien partiendo del coseno, calculo el seno y la tangente. Es decir, partiendo de una y utilizando estas relaciones, puedo calcular las otras. Para ello, de momento vamos a considerar que los ángulos son agudos, bien, y que las razones trigonométricas, por tanto, van a ser siempre positivas. Cuando veamos el siguiente punto, que es la circunferencia goniométrica, pues entonces veremos que los signos no siempre son positivos y que hemos de considerar el valor del ángulo para poder calcular las razones trigonométricas partiendo de una dada.